Un médico meticuloso guarda cerebros en su nevera. Sabe lo que ocultan. Un cura alternará la sotana con las botas. Un joven vestido de monaguillo enfrentará una maldición. Una niña que seguía hormigas en el jardín y las clasificaba por tareas convirtió la costumbre en sospecha y la sospecha en ciencia. Un niño que soñó con ser payaso se convirtió en el ingeniero que salvó el café de su propio fin. Una científica que viajó hasta la China para recoger muestras. Un hombre que se obsesionó con el agua. Adentro del cuerpo, por fuera del cuerpo. Hecha hielo, vuelta líquido, vapor, agua de río, agua de cielo. Estos son fotogramas de historias que cambiaron la ciencia en Colombia. Fiebres Lúcidas, un podcast sobre las obsesiones científicas que transformaron al país. 7 relatos de fiebre por entender y lucidez para construir. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y cocinados en la olla raspada del presupuesto que le deja el gobierno Petro a Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 8 de julio. Cuando se posesionó y durante varios momentos en su gobierno, Gustavo Petro dijo que recibió una herencia maldita. Se refería así a básicamente que el gobierno de Iván Duque le dejó poco margen de maniobra para armar su presupuesto y gastar como él quisiera. 4 años después, Petro va a hacer algo muy similar con Abelardo de la Espriella. Básicamente le va a entregar la olla raspada del presupuesto y la plata nacional. No hay mucho margen de maniobra porque hay una crisis fiscal, hay muy poco gasto flexible y plata ya comprometida a muchos años. Y eso de entrada le complica a De la Espriella el camino de una de sus prioridades y promesas en la campaña, que era reducir el Estado en un 25%. Entonces hoy hablamos de cómo la olla se entrega raspada, sin pega y con el fogón prendido, con Pablo Manrique, el dueño de los datos económicos de La Silla. Gracias por volver por acá. El dueño de la pega de los datos económicos de La Silla. Oye, todos los gobiernos dejan la olla raspada. Duque se la dejó así a Gustavo Petro tras la pandemia en 2020. ¿Qué tan grave es el raspado de olla que le está dejando Petro a Abelardo? Primero es que hay que entender que esta es la olla más raspada en muchas cosas. En deuda, en vigencias futuras, en ejecución. Pero lo más llamativo es que Petro se ha quejado abiertamente de que le dejaron la olla raspada. Y él dijo que no iba a hacer lo mismo. Porque dependía de que el Estado tuviera el dinero y el Estado lo dejaron desfondado. Bueno, estamos tratando en esta edición presupuestal de no digo recuperar, sino de recobrar recursos que nos permitan que esa promesa que hicieron sin fondos, hoy tenga fondos. Y no solo lo hizo, sino que lo hizo en una medida mucho más grande que sus antecesores. Petro recibió un 12% de gasto flexible de Duque. O sea, los gastos que podía usar para lo que quisiera. Ahora, Petro le entrega a Abelardo de la Espriella solo un 4% de gasto flexible. Es decir, la tercera parte de ese 12% que le dejó Duque. Vamos por partes para ver la magnitud y algo de lo que se ha hablado mucho en el empalme, en la campaña, y tú mismo lo has reporteado, es el tema de la deuda y lo mucho que el gobierno se ha endeudado y los plazos para pagar esa cantidad de plata. ¿Qué tanto le toca hacer a Abelardo en ese sentido? Lo primero que uno tiene que aceptar es que el gobierno no dejó tanta deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. La dejó en menos del 60% y pues eso es un alivio. Pero ese dato solo nos da amortizaciones, que es algo así como el saldo de la tarjeta de crédito que tiene el Estado. Pero el dato no tiene los famosos intereses que toca pagar por esa deuda. La deuda aumentó 3 veces los intereses que están proyectados para pagar solo en los próximos 4 años. Lo más grave es que el tiempo que tenemos para pagar esa deuda, pues es cada vez más corto. O sea, el gobierno Petro condensó el pago de la deuda para que quede para el próximo gobierno. Exacto. Lo comenzó a hacer en mayor medida desde el año pasado. Pero las subastas más grandes se dieron después de que Abelardo de la Espriella ganara la primera vuelta y pues pasara a segunda de primera. Petro aumentó la deuda que le toca pagar al siguiente gobierno en 593 billones de pesos, solo en los próximos 4 años. Y de esos, 231 son interés.
Si esos valores sumados se dividen en los próximos 4 años, ese pago es el 34% del presupuesto anual. O sea, cada año se le va a ir el 34% del presupuesto a Abelardo solo pagando amortizaciones e intereses de la deuda. Eso le quita mucho espacio presupuestal. Pablo, ¿qué tan consciente fue esa subasta de deuda a razón de la victoria de Abelardo de las Priella en primera y segunda vuelta? Bueno, pues no te puedo decir a ciencia cierta que haya sido porque Abelardo ganó, pero te puedo mostrar datos que pueden acercarse. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la cantidad de vencimientos de deuda en los próximos 4 años aumentó en 90 billones de pesos. El argumento del gobierno saliente es que después de las elecciones la tasa será más baja y el próximo gobierno podrá refinanciar esa deuda. Y esa era justamente la apuesta de Javier Cuéllar, el director de Crédito Público. El único escenario, según los inversionistas, en que los intereses bajarían después de las elecciones era si Abelardo era presidente. O sea, ¿estaban jugando con esa victoria? Puede ser. Además de la deuda están las vigencias futuras, que es esta plata de presupuestos a futuro que un gobierno obliga al siguiente a gastar. Eso está diseñado sobre todo para obras de largo plazo, como carreteras y como las 4 o 5G. ¿Qué tanto de esas vigencias futuras están empeñadas para el gobierno de las Priella? Lo primero, que es un poquito lo que ya te he dicho, es que Petro fue muy crítico de las vigencias futuras, diciendo que eso lo ataba de manos y le aseguraba plata a los privados, porque las obras de vigencias futuras son, en su mayoría, alianzas público-privadas o APPs. Y fue el gobierno que menos vigencias futuras autorizó en sus primeros 3 años. Lo raro es que justo en el último año, que es el año electoral, el gobierno autorizó la mayor cantidad de vigencias futuras en la historia del país. En total, son 107 billones de pesos. Estos son proyectos que Petro consideró importantes. La mayoría se va para temas de transporte, para el pago de seguridad, especialmente el tema de los aviones Gripen. Lo clave es que 46 de esos 107 billones los tiene que pagar el gobierno de Abelardo en los próximos 4 años. Duque le dejó solo 32 billones de pesos en vigencias a Petro para pagar en su gobierno. Pablo, una de las mayores críticas que hubo al gobierno saliente fue su ejecución. Y acá en la silla tú probaste que eso se afectaba en cierta medida por los constantes cambios de ministros en cada cartera, porque pues afecta directamente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero al final el gobierno metió el acelerador y eso también está raspando la olla. Sí, es que es impresionante. Normalmente a mayo, que es el último mes que tenemos, la ejecución del gobierno Petro era del 40%. En los últimos 3 años, a mayo el gobierno se había gastado el 40% de lo que tenía presupuestado para ese año. Pero en lo que va de 2026 se ha gastado el 48%. Eso no es malo per se. El lío es lo que se llama, ya lo hemos hablado, el rezago presupuestal. Cuando uno habla de ejecución, es básicamente firmar contratos para que se hagan las cosas que se prometieron en el presupuesto. Sí. Pero eso no significa que se haya pagado el contrato. Haciendo esa diferencia entre lo que se firmó y lo que realmente se ha pagado, el gobierno tiene una diferencia de 68 billones de pesos. O sea, esos 68 billones son los que tiene que pagar el nuevo gobierno apenas entre. Todo este panorama que has contado es con el que entra el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien ya había prometido hacer recortes, reperfilar la deuda. ¿Cuáles que deben ser los principales retos ahorita el 7 de agosto? Bueno, lo primero es que los expertos con los que hablé me dijeron que lo primero que tiene que hacer Miguel Gómez, prácticamente apenas se posesione, es ponerse a pagar cuentas y buscar cómo pagarlas. Eso se puede hacer o con una tributaria, porque cada gobierno llega con una tributaria bajo el brazo, o también, sin descartar la reforma, con un reperfilamiento de la deuda. Eso es simplemente patear la deuda, como cuando un banco le refinancia lo que uno le debe. He estado ahí. Yo también. Ahí lo que queda en un gran limbo es la promesa de campaña de recortar el 25% del Estado. Porque si solo tenemos, como te dije al principio, un 4% de gasto flexible, para recortar el 25%, pues toca recortar cosas que normalmente no se podrían, lo inflexible. Nóminas de la gente, pensiones, cerrar ministerios o, aunque ellos han dicho que no lo harían, hacer default en la deuda, que pues es no pagarla.
Seguiremos entonces muy pendientes de cómo se refinancia la deuda y de cómo se pagan esas cuentas. Gracias, Pablo, por pasar por acá. No, muchas gracias por invitarme. Y arranca el día con esta movida. Tatiana Cabello, ex representante del Centro Democrático, fue condenada a 12 años de prisión por pedirle un porcentaje de su sueldo a al menos 4 asesores de su oficina en el Congreso. Ella tiene derecho a un recurso de apelación. Pero eso de pedirle coimas a sus trabajadores no es extraño entre los políticos con curul. La Corte Suprema ya ha condenado a otros 3 congresistas de Cambio Radical, la U y el Liberal por eso mismo. Una revisión de La Silla Vacía encontró que, además, otros 4 políticos están siendo investigados por ese mismo delito. 2 son de la U, 1 del Pacto Histórico y otro de Comunes. Lea la nota completa en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Us me produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.